Y pues estuve leyendo la... Hola, pues buen día. Somos los equipos 1 y 5. Trabajaremos en la ADA 4, la cual se llama la argumentación. En esta ADA vamos a platicar sobre lo que es el pensamiento filosófico. Bueno, pero para empezar vamos a describir un poco qué es el pensamiento filosófico. Bueno, pues el pensamiento filosófico se puede percibir como la capacidad de la mente para diferenciar al individuo del colectivo, generando una personalidad auténtica y una opinión y una perspectiva propia. Esto quiere decir que con ayuda de lo que es el pensamiento filosófico, cada uno de nosotros puede generarse nuestra personalidad, nuestro tipo de pensamientos, nuestros comentarios y todo lo demás. El pensamiento filosófico abarca 5 puntos que son muy interesantes. Entre estos 5 puntos vamos a encontrar los sesgos cognitivos, la construcción de un criterio propio, creación de una personalidad pues auténtica, inteligencia emocional y el uso del pensamiento. Entonces, en esta actividad que se dividirá en 2 etapas, pues hablaremos un poco sobre lo que es el pensamiento filosófico, estas 5 en apartados que engloban el pensamiento filosófico y además platicaremos un poco y discutiremos sobre cuáles son los puntos más relevantes que consideramos por parte de ambos equipos. Eh, Como se mencionaba anteriormente, este debate se dividirá en 2 etapas. La primera etapa se divide en 3 partes. Primero, hablaremos sobre lo que es el pensamiento filosófico de manera general. Segundo, nos enfocaremos en platicar un poco sobre algunos de los 5 apartados. Y después hablaremos un poco más sobre lo contrario a las ideas del otro equipo o alguna que otra observación que encontremos por allá. Y ya como la segunda etapa hablaremos, y como última etapa, hablaremos sobre una conclusión y sobre cómo lo abordaremos pues en cada licenciatura que podamos tener cada uno de nosotros. Pues creo que sin más que decir, empezaremos con la primera etapa y el primer apartado. Primero creo que vamos a empezar con el equipo 5 y pues hablaremos un poco sobre pues lo que es qué pensaron sobre el artículo. Hay que mencionar que anteriormente, para pues hablar sobre esto, hemos leído un artículo sobre el pensamiento filosófico y sobre todo lo que engloba. Así que me gustaría que algún participante del equipo 5 hablara un poco más sobre qué piensa sobre este artículo, en qué considera que son las temáticas más relevantes en la actualidad de lo que menciona este artículo, qué vemos reflejado en nuestras vidas cotidianas, si tenemos alguna noción, si ya teníamos una noción del concepto de pensamiento filosófico antes de leer este pequeño artículo y si nos quedó claro lo que es el pensamiento filosófico. Así que me gustaría que alguno de los del equipo 5 tomara la palabra. Compañero José, ¿nos puedes decir un poco o responder a estas preguntas sobre las anteriormente mencionadas? Bueno, buenos días, mi nombre es José y sobre estas temáticas pienso que las 5 que están plasmadas en el artículo sí son de relevancia. ¿Por qué? Porque están hablando sobre los principales problemas que se están presentando en la educación de manera actual. Sobre todo, considero que
las que considero más relevantes es la de sesgos cognitivos y la de inteligencia emocional, porque yo pienso que la parte ese de sesgos cognitivos es lo que está provocando que se provoque directamente la inteligencia emocional. ¿A qué me refiero? Que en sesgos cognitivos, al estar trabajando o tratando de terminar todo o haciendo todas las cosas a la vez sin descansar, sin tomar un respiro o sin detenerte a pensar que cómo estás personalmente o mentalmente, no se dan cuenta del desgaste físico y emocional que están teniendo. Y esto está abriendo paso a que haya problemas está abriendo paso a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es cuando ya empiezan a haber esos problemas de estrés y ansiedad, que eso ya provoca otra serie de problemas. Yo pienso que estas dos temáticas, eh, sí son como relevantes para la actualidad. Y yo es algo que yo sí veo en mi entorno. En mi vida cotidiana sí los he visto estos dos, sobre todo los sesgos cognitivos, que es algo que yo he vivido. Al estar leyendo esto, sí he presentado esos ejemplos o esos avisos, por así decirlo, en el que yo estoy en sesgos cognitivos sin saberlo. Y sí es preocupante cuando llegas a un punto. Em, ¿Cuál considero de los cinco, perdón, em, Claro, perdón, muchísimas gracias, compañero José. Ahora podemos ir con nuestra compañera Dayana, que igual es parte del equipo 5. Dime, compañera, ¿has pensado un poco sobre lo que era antes el pensamiento filosófico? Em, Después de leer este artículo, ¿te quedó muy claro lo que era el pensamiento filosófico? ¿En algún momento has sentido, pues, como comparada con alguna idea que presenta el artículo? Buenos días. A ver, para empezar, sí había pensado acerca de lo que es el pensamiento filosófico, pero no tenía una idea tan extensa como se presenta en el artículo, porque creo que presenta hasta 5 definiciones diferentes sobre las perspectivas que puedes tener alrededor de esa definición. Y una en particular es la que más se acercaba al pensamiento que yo tenía alrededor de este tema. Y con relación a la importancia que tiene en la actualidad y qué me atrajo sobre lo que leímos, es que, bueno, como decía José, son temas, porque podemos decirlo como bastantes, que son bastante presentes en la actualidad. Es algo que se habla, porque no sé si han notado que hay maestros, personas mayores, nosotros mismos decimos que el sistema educativo no está enfocado en pues el pensamiento filosófico, ¿no? En procesar lo que estamos viendo, sino más bien es como memorizar. Y a pesar de que se habla, se sabe y estamos conscientes, no se hace nada realmente por cambiarlo, ¿no? Por crear estrategias como las que presentan en el artículo. Es algo bastante cotidiano, o sea, se ve desde lo más simple como es la inteligencia emocional, desde etapas tempranas, o sea, desde que son bebés, no bebés, niños de 3, 5 años, no saben controlar sus emociones y los papás tampoco saben cómo hacer que sus hijos controlen sus emociones. Y de ahí es un problema que desglosa todo lo que vienen siendo los 5 puntos que pone del pensamiento filosófico. Entonces, es un problema que viene desde generaciones atrás de un sistema que
prácticamente ya sería obsoleto, ¿no? Y debería de modificarse. Y que a la larga es una pared con la que chocan los estudiantes universitarios, ¿no? Porque es una mente diferente. Obligan literalmente a usar tu pensamiento filosófico, a crear conciencia de lo que estás viendo, cuando anteriormente jamás lo habías hecho. Entonces, es un problema que nos concierne a todos y que actualmente está muy presente y afecta demasiado a lo que es el futuro en general. Ok, muchísimas gracias, compañera. Vayamos con lo que es nuestro compañero Sol acerca de qué piensa sobre la temática del artículo, qué piensa sobre el tema. Igual, las mismas preguntas, si le quedó claro lo que era el pensamiento filosófico, si tenía alguna idea sobre lo que era el pensamiento filosófico, qué temáticas considera que se encuentran muy presentes aún en la actualidad sobre lo que menciona este artículo. Bueno, del artículo me gustó mucho la última definición de pensamiento filosófico. De hecho, es lo que dice que es como que la más abordada por autores. Y particularmente me gusta cómo el artículo se enfoca en la educación en México, en cómo no te enseñan pensamiento filosófico. O sea, el pensamiento filosófico, pues creo que es algo que todos lo tenemos, al final es aprender a pensar, pero no le dan un buen enfoque. Como decía Dayana, por ejemplo, comparten las emociones, aunque sea en educación pública, en México no te enseñan a manejar bien tus emociones. Al igual que con lo que dijo, creo que José, de los sesgos cognitivos, de que aparte de malos hábitos que tenemos que hacen que nuestro cerebro naturalmente no funcione bien, no te enseñan a adquirir nuevos conocimientos en educaciones básicas. De hecho, eso lo menciona el artículo. Menciona cómo en educación primaria y secundaria no solo te dan definiciones, o sea, pues te enseñan todo lo que quieren que sepas y no te enseñan a cuestionarte o ver otras perspectivas, sino hasta educación media superior, como dice el artículo, y aún así no se aborda de forma bien. Porque aunque sea en mi experiencia también, yo sí recuerdo que en filosofía, en primera solo llevamos un semestre en el bachillerato donde yo estudié, y en segunda sí era más histórico. O sea, veíamos las ideas de Aristóteles, las ideas de Platón, las ideas de Sócrates, de Nietzsche, etcétera. No te enseñaban como que, pues, a filosofar, solo te enseñaban a recordar a qué escuela pertenecían, etcétera. E inclusive no te hacían debatir como este tipo de actividades, pero este tipo de actividades, pues nosotros ya estamos en una educación superior. ¿Y qué sucede? Aunque sea en mi opinión, llegas a educación superior, mucha gente no sabe debatir y mucha gente no sabe dar una hipótesis o generarse una propia hipótesis, que también está en los 5 criterios de hacerse un criterio propio, y no sabe dar una contrahipótesis, no sabe argumentar sus ideas, y eso es porque no nos educan a eso. También creo que puede haber una deficiencia cultural de muchas cosas que no tomamos en serio para este punto, como este tipo de materias, que hay que tomarles mucha importancia porque al final te ayuda a saber investigar, a crear criterios propios y a darte un conocimiento más amplio de cualquier tema. Claro, muchísimas gracias, compañero Alfonso. Vamos con nuestro compañero Giovanni, igual que nos comparta un poco sobre lo que pensaba de lo que era el pensamiento filosófico y si ya tenía alguna idea antes de leer este artículo. Hola, buenos días. Pues realmente yo no tenía una noción de que, una definición exacta que era un pensamiento filosófico, sino que yo pensaba que solo era como filosofar. Pero ya viendo más el artículo, pues ya me dio una definición exacta. Y la que más me gustó fue la última definición, que es la capacidad, que es el pensamiento filosófico, que es la capacidad de analizar, cuestionar y reflexionar cada idea, ¿no? Y pues es muy importante el artículo porque mencionan mucho
los problemas que tienen los estudiantes en el modelo de estudios de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la educación en México? Perdón. Y sí se ve muy reflejado que no tenemos mucho conocimiento sobre este pensamiento filosófico y se va mucho adentrado, de que, no sé no sé si recuerdan el video que puso el maestro que explicaba sobre que la educación en México, si no, están formando de no pensadores, sino escritores, porque solo es escribir, copiar y escribir. Y pues aquí se maneja mucho que se necesita estas características del pensamiento filosófico para poder, para poder tener un pensamiento crítico, un pensamiento propio, un pensamiento, como lo decía bien Scholl, de reflexionar sobre tus pensamientos, ser más, más intuitivo. Y pues la verdad, yo también me sentí muy identificado sobre esta temática de sesgos cognitivos, porque empecé a leerlo más adentro, porque aquí no te explicaban mucho qué era un sesgo cognitivo, sino te explicaban cuál es la problemática de los sesgos, ¿no? Pero ya adentrándome más a la información, adentrándome más a buscar, a la búsqueda de información de sesgos cognitivos, pues me di cuenta que yo también tengo varios sesgos cognitivos y pues esto pues es muy malo porque no me ayuda, sino me perjudica en mejorando ¿cómo se llama? Me perjudica en el pensamiento filosófico. Ok, Gracias. muchísimas gracias por tu respuesta, compañero Giovanni. Ya para finalizar con las ideas del equipo 5, me gustaría pasar con mi compañera Kareli y que igual nos diga su punto de vista acerca del pensamiento filosófico y sobre si tenía alguna idea sobre esto, si considera que estas ideas están presentes en la actualidad y algún otro comentario que quisiera hacer. Buenas. Sí, realmente me pareció muy interesante leer el artículo que nos compartió el maestro. Fueron temáticas que son muy relevantes para tratar en la actualidad y creo que fueron más presentes con esta época de pandemia. Y no me van a dejar mentir, creo que muchos hemos pasado sobre todo el aspecto del sesgo cognitivo en pandemia, sobre todo la parte de la ansiedad y el estrés de tratar de simplemente recabar la información que nos pedían. Y como bien estoy mencionando, está muy presente en la vida cotidiana. Bueno, en mi caso particular he tratado de, como dicen, el que quiere abarcar mucho, luego la paga. Entonces yo sí he vivido esas situaciones con el sesgo cognitivo, con la inteligencia emocional también. No he tenido muy buena inteligencia emocional. Entonces, el hecho de tratar, leer estas cosas en el artículo que nos compartió el maestro, me hizo darme cuenta que no es un caso aislado, sino que muchos estudiantes, la educación en México sobre todo, presenta estas características y creo que es algo que deberíamos tratar, deberíamos de abarcar muchísimo en las escuelas, o sea, dejando de lado ya que solo sea para esta materia, sino que es algo que se debe tratar porque igual la salud mental, la salud física, cualquier tipo de salud es importante para el rendimiento de los estudiantes. Y sobre el concepto de pensamiento filosófico, la verdad yo nada más concebía que estaba filosofando, como bien dijo un compañero antes, pero jamás había analizado más de cerca todo este proceso, todo lo que conlleva la palabra, bueno, sí, la palabra pensamiento filosófico. Y me quedó claro, sí me quedó claro en qué consiste y como bien había comentado Giovanni, yo igual me quedo con la última definición, que es la capacidad de analizar, cuestionar, reflexionar sobre cada una de las ideas que tenemos, pensamientos que nos cruce por la mente, o sea, verlo en retrospectiva y decir, ok, esto está pasando, ¿cómo lo tomo? Decir sí, no,
y cómo la aplico. Entonces, sin lugar a dudas, me pareció muy interesante el artículo que nos compartió el maestro. Creo que es algo que debemos de tratar más y que se debe de abarcar en todos los niveles educativos. Ok, muchísimas gracias, compañera. Bueno, pues estas son las opiniones por parte de todos los integrantes del equipo 5. Ahora pasaremos con las opiniones que tienen los integrantes del equipo 1. Empezaremos con nuestra compañera Alexa. Mismas preguntas. ¿Qué piensas sobre el pensamiento filosófico? ¿Tenías alguna definición anteriormente? ¿Qué te pareció importante? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ¿se me escucha? Pues a mí me llamó mucho la atención esta parte que a lo largo de la historia no ha cambiado tanto la percepción que se tenía, ¿no? De cómo en la antigüedad habían los maestros y los discípulos. Y ahorita en cierta forma es igual así, ¿no? Cuando estudiamos en la primaria, secundaria, como que nos enseñan siempre a sacar buenas notas y todo y no a explorar esta parte, ¿no? Del pensamiento. Son pocos los maestros que le dan más prioridad, ¿no? A que el alumno pues reflexione, analice y todo, a que solo cumpla, ¿no? Con lo que debe de cumplir. Igual otra cosa que me llamó mucho la atención del artículo fue la parte de cómo las redes sociales y los algoritmos tienen que ver en esto, ¿no? De que tu punto de vista ya no te sacan de ahí, porque pues ya todas tus redes y todo solo como van sobre esos temas, entonces como que no te amplías a ver otras perspectivas, otros puntos de vista, ¿no? Entonces igual eso se me hizo muy interesante. Y también perdón, como comentaba nuestra compañera, de que en la pandemia se ha visto realmente cómo se ha perdido un poco, ¿no? De este pensamiento filosófico, ya que pues igual, ¿no? En las tareas y todo, a veces era muy fácil como buscar en el celular algo en vez de realmente pensar, ¿no? En lo que has aprendido o realmente analizar, ¿no? Algo que puede ser muy obvio y que esté en nuestra memoria, pero que es más fácil como, en el celular y ya está, ¿no? Entonces más que nada eso me llamó la atención. Ok, muchísimas gracias, compañera. Vamos con nuestra compañera Giselle. Si nos pudiera compartir igual su punto de vista acerca del pensamiento filosófico. Sí, yo tenía, o sea, como el término pensamiento filosófico, es algo que ya mencionaron varios, y para mí igual me venía a la mente el término filosofar. Yo recuerdo que en la prepa, la manera en la que lo abarcaron fue más como teórica e histórica, o sea, de esta manera aprender la filosofía de ciertos filósofos, y con esa idea me fui, ¿no? O sea, aprender esto de memoria y luego utilizarlo para mis exámenes. Entonces, esa era como que la vaga idea que yo tenía acerca del pensamiento filosófico. Y precisamente este artículo, aquí abarcaron 5 elementos que me parecen interesantes, porque el pensamiento filosófico ya no se limita como que a una definición como tal, sino como a un conjunto, ¿no? De elementos que conforman a este pensamiento filosófico. Y eso me pareció bastante interesante. El término sesgos cognitivos, en el momento en que yo lo leí, igualmente decidí investigar un poco acerca de esto, porque creo que sí se ve reflejado en mi vida. Estos sesgos cognitivos luego hacen que, por ejemplo, en mi caso, distorsionan un poco mi realidad y luego afecten la manera en la que yo veo las cosas y cómo puede ser que a veces opine. Y es algo que a la larga te perjudica, ¿no? Eso de los sesgos cognitivos. También otro término que me pareció interesante fue el último de los usos del pensamiento, porque se menciona aquí lo de el diálogo con uno mismo, consigo mismo, ¿saben? Y es algo que he venido viendo, ¿no? Sobre que en la educación de hoy en día al alumno ya no se le enseña como que a pensar por sí mismo o desarrollar su capacidad para pensar. Es mucho más fácil ahora darle un texto y que lo aprenda y que lo utilice para su examen. Y ya no fomentan esto de esa conversación con uno mismo, reflexión interna, ¿sí? A veces ya nos centramos más en tal vez ver nuestras redes sociales y centrarnos solamente en eso, ya no a sentarnos y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida. Y de hecho, este tipo de actividades que hemos estado haciendo en las últimas semanas ayudan mucho a que nuestra capacidad de pensamiento pueda irse desarrollando.
En mi caso en particular, es algo que yo no he hecho y por lo tanto puede ser que al momento de generar ideas, este proceso de pensamiento se me dificulta un poco porque no estoy acostumbrada a ello. Y se ve reflejado, ¿no? O sea, en la forma en la que nos educan de hoy en día, el sistema educativo ya no nos enseña a realmente a pensar, ¿no? Más como como si fuéramos un tipo de máquinas que tienen que aprender la información e irla memorizando. Entonces, sí me pareció interesante poder ver estos elementos del pensamiento filosófico y que yo no me quedara como que con una idea un poco vaga del término. Entonces sí me parece interesante. Ok, muchísimas gracias, compañera, por tu punto de vista. Igual tocas muchos puntos interesantes. Ahora, para finalizar con la opinión del equipo 1, empezaremos con nuestro compañero Osmar, que nos hablará igual un poco sobre el pensamiento filosófico y sobre qué idea tenía de esta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Que en relación a una idea que tengo del pensamiento filosófico, no tenía una idea concreta o una definición concreta de lo que es. Como decían mis compañeras, la educación, lo que es, digamos, la anterior, preparatorias o secundarias, completamente no abarcaban una comprensión de la misma, solamente te enseñaban a memorizar lo que son textos, más no un análisis o un razonamiento de los mismos y la aplicación de ese razonamiento a la vida cotidiana. Por lo que si tomo en cuenta lo que dijo mi compañera, que es hablarse de sí mismo, razonar por sí mismos, idear una respuesta propia conforme a lo que son un método crítico y un método racional, basándose como dijo el equipo 5, de una hipótesis o de un experimento mental, no llegaríamos a un resultado concreto, ya que como dije, en la educación no se centra totalmente en lo que es que el individuo o que el propio alumno busque una respuesta conforme al propio razonamiento de todas las experiencias que ha tenido y de todo el conocimiento que ha sustraído de sus clases o de su propia vida cotidiana. Solamente se está centrando en una idea más teórica que racional. Y conforme al tema que se dio el maestro, he visto que durante pandemia, lo que es en la época actual, el pensamiento filosófico se ha perdido, porque solamente nos centramos en lo que es, voy a hacer la actividad y es todo. Hasta ahí llega, no voy a intentar hacer nada más. Ya, en cambio, si estábamos en presencial, digamos, utilizamos el método racional, que solamente, ¿por qué? Porque nos veía el maestro, teníamos la capacidad, podíamos ir digamos, a la biblioteca, podíamos estar con amigos que idear planes o ideas propias y intentar debatirlas y buscar un resultado específico o un resultado que favorezca a todos. Claro, muchísimas gracias por tu aportación, compañero. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros por haber compartido su punto de vista acerca de lo que era el pensamiento filosófico. Y como podemos observar, hay una constante, ¿no?, que ha causado muchísimos problemas, el cual pues es la educación en México y el tema de la pandemia. Creo que nos ha afectado a muchos de diferentes maneras, pero tal vez con una muy en particular podría ser el hecho de que nos encerró un poquito más en nuestro pensamiento, en nuestro desarrollo de la mentalidad. Bueno, ahora pasaremos con, pues, hablar un poco sobre cuál de los 5 apartados que mencionamos anteriormente, los cuales eran sesgos cognitivos, construcción de un criterio propio, creación de una personalidad auténtica, inteligencia emocional y uso del pensamiento. De estos 5, pues, apartados, de estas 5 ideas, me gustaría que el equipo 1 me platicara un poco sobre cuál de estas 5 eligió, el por qué las eligió, si se siente
como identificados con esta idea, algo que crean que está muy presente en nuestra educación actual. Entonces, me gustaría que alguno del equipo 1 pudiera abrir su micrófono y nos pudiera exponer pues, cuál es la idea que eligió, el por qué, y etcétera. Si quieren, puedo empezar. Pues nosotros elegimos el uso del pensamiento como el que más se nos hizo más importante, o sobre todo el que más vemos que hay como una problemática ahorita, ¿no? Como habíamos dicho ahorita con la pandemia y pues en la universidad y todo, como que se ha perdido, ¿no? Entonces creemos que ya es una necesidad que pues ya se tiene que tomar en cuenta para que las siguientes generaciones, incluso nosotros, sigamos como con esta generalización, ¿no? De pensamientos. Igual, porque con este componente nos va a ayudar a los otros también, ¿no? A tener este diálogo interno, a tener quitar estos sesgos, ¿no? Que hay todo. Creemos que a través de este podemos o influyen los otros, ¿no? Igual, perdón. Igual sí creemos que es muy importante que ya se trate, ¿no? Que se hagan más, que se haga más sobre ello, o sea, que haya más materias como estas, que los maestros empiecen a tomar en cuenta, ¿no? No solo mencionaba el artículo algo de que a veces, o no sé si el artículo o el video del maestro, ¿no? Pero que a veces vale más cuando se indaga más sobre esta reflexión, ¿no? Que puede haber entre los alumnos, que solo esto está mal o eso está bien, ¿no? Entonces creo que ya es una necesidad y por eso creemos que es el más como importante. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más del equipo 1 que quisiera aportar esta idea o alguna opinión sobre este apartado? Sí, en el apartado se menciona algo acerca de los procesos complementarios para el pensamiento, porque para el pensamiento aquí la función principal de este es que nosotros podamos generar ideas, pero hoy en día estos procesos complementarios que se mencionan se ven atascados en la parte de la memoria, ¿no? Mencionábamos que en la educación actual se ve más enfocada como que en la memorización de las cosas y ya no procedemos a el análisis, al cuestionamiento o la reflexión. Y entonces aquí se mencionan estos elementos que nos pueden ayudar a nosotros para que ese generar ideas, ese pensamiento pueda desarrollarse propiamente. Se menciona la memoria, que viene siendo nuestra base de datos, ¿sí? También se menciona aquí el cuestionamiento, que es como nuestra guía. Nos permite el cuestionarse a uno mismo las cosas, pues te ayuda a ver hacia dónde te diriges, cuáles son tus intenciones. También se menciona el análisis, que es una manera de conectar las ideas que tú tienes en tu memoria, ¿no? Como un conector de la información en tu base de datos, que también te puede dar pautas de cómo actuar. Luego está la reflexión, ¿sí? Que es para darte cuenta de qué es lo que necesitas para que tú puedas llevar a cabo, ¿no? los resultados que ya obtuviste en el análisis, y por último los aprendizajes, que son aquí el complemento de las decisiones que tú ya has decidido. Y esto, como mencionaba, actualmente nos vemos como que atrapados en el paso de la memoria, ¿sí? La memorización. Ya no procedemos más allá de eso, y por eso es que consideramos que es algo que se debe tomar en cuenta en la educación actual, en las instituciones actuales. Claro, muchísimas gracias, compañera, por tu punto de vista. Compañero Osmar, ¿alguna aportación que quisiera hacer con alguna de tus compañeras de equipo? Claro, elegimos el tema de pensamiento, los usos del pensamiento, perdón. Así como dijeron mis compañeras, que ahorita en la época actual, como ya habíamos dicho anteriormente, que no se usa un método racional o un tipo de razonamiento que el alumno pueda, o digamos los individuos podamos implementar en cuestiones, a situaciones que necesitan un propio resultado, ¿no? De hecho, lo que tocaban mis compañeras son bastante interesante, bastante bueno. La verdad es un tema
que abarca completamente todo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre ha estado presente el uso del pensamiento, ya que este siempre se presenta ante problemas diferentes y ante situaciones diferentes, en el cual tenemos que reflexionar y buscar ya sea un plan a corto, mediano o largo plazo, en el cual tengamos un resultado ya sea favorable y tener en cuenta también las otras situaciones desfavorables que pueda ocasionar nuestra decisión. Ok, muchísimas gracias, compañeros de equipo 1. Muy interesante su punto de vista y muy interesante el punto que dijeron. Ahora vamos a pasar con el equipo 5 y me gustaría que puedan empezar a hablar cuál de estas 5 apartados eligieron, por qué lo eligieron, consideran que están presentes en la actualidad de nuestra educación, qué tal vez podrían hacer como para cambiar en este tipo de pensamiento y pues tal vez alguna que otra opinión que tengan por allí. Voy a empezar. Pues en nuestro equipo nos concentramos más con lo de sesgo cognitivo. Y bueno, para empezar, podríamos decir que hay 2 razones para elegir este tema. La primera es que, pensándolo, el sesgo cognitivo es como la raíz de los otros 4 puntos que hay, ¿no? Porque a partir de él se puede hacer el pensamiento crítico, el uso del pensamiento. Entonces, a raíz de este tema, se van desglosando, se van desarrollando los demás. En segunda, la normalización que hay sobre el sesgo cognitivo, en el sentido de que el artículo menciona los factores que pueden intervenir para que se dé la oportunidad de cómo cerrar el pensamiento, ¿no? De que se extralimite. Entonces, lo que pone como ejemplos son la mala alimentación, el mal ciclo del sueño, etc. Y a esto va mi siguiente punto, que son las amenazas, ¿no? Que conlleva, que podrían ser una problemática, esto del sesgo cognitivo, en el sentido de que no sé si tienen conocimiento, creo que antes de salir de cursos de verano, antes de terminar el semestre, se dio que no me acuerdo qué facultad, promovía el exceso de trabajo, en el sentido de que tenías que desvelarte, no comer para tener buenas calificaciones. Y a esto va con lo que digo de que está muy normalizado sesgarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque al fin de cuentas esas actitudes, pues nos llevarán solamente a limitar nuestro pensamiento y no podríamos desarrollar más. Y creo que sería todo por mi aporte. No sé si alguien del equipo quisiera agregar algo más. Bueno, sí, como pues mencionó Dayana, nosotros compartimos, más bien nos enfocamos en el sesgo cognitivo, disculpe. Ella habló más de cómo la regulación del sueño y los hábitos o los malos hábitos realmente. Pero realmente, el sesgo cognitivo, aunque sea por lo que yo entendí, bueno, no realmente, pero por lo que ya entendí, por el sesgo cognitivo es todas esas cositas que no. Creo que al parecer nuestro compañero Alfonso tiene, creo que problemas con internet, o no sé si soy yo que lo vi como está paralizado. Ok, entonces en lo que regresa nuestro compañero Alfonso, me gustaría que alguien del equipo 5 pudiera dar su opinión acerca de este apartado de sesgos cognitivos. En retrospectiva, sí estoy como familiarizado y de acuerdo con lo que compartió, muy de acuerdo con el punto de vista de mi compañera Dayana, de que el sesgo cognitivo sí viene siendo el problema raíz o el problema base. ¿Por qué? Porque
de acuerdo a las amenazas o los problemas que se vayan a desarrollar a largo plazo en base a los sesgos cognitivos. Eso va a causar todo tipo de problemas en diferentes ámbitos, dando paso a los otros 4 temáticas sobre el pensamiento filosófico que de forma más resumida son los que provocan ya diferentes deficiencias hacia las personas, en este caso los estudiantes en relación a la educación actual. Y esto, si no se combate adecuadamente, pues va a suceder unas consecuencias que hoy en día están sucediendo a causa de la pandemia, de que hay mucho tipo de deserción, hay pérdida de interés en seguir en sus estudios. ¿Por qué? Porque ya los alumnos ya han tenido esas tipos de experiencias con los sesgos, pero nunca se han enfocado en reconocer sus errores o han decidido buscar ayuda sobre esto. Esto se ha ido normalizando de poco en poco, pero debido a la pandemia, esto aumentó en más gente. Y ese sería uno de los principales problemas a tratar para evitar que este problema se siga expandiendo y llegue a otros ámbitos que actualmente hay un sesgo presente o apenas está iniciando, para evitar que este problema se siga expandiendo más de lo que ya está. Muchísimas gracias, compañero. ¿Alguien más del equipo 5 que quiera hablar? Compañera Carelli, te cedemos la palabra. Gracias. Y era para continuar con la aportación de la compañera Dayana, de aparte de que ya está normalizado, o sea, todo esto pues a nivel educativo, también como nosotros lo tenemos normalizado, porque a veces decimos, no, es que sí, ¿cómo estoy perdiendo tiempo que podía invertir para terminar tal actividad o para terminar tal tarea o para, no sé, avanzar la tesis ahorita que ya estamos entrando bastantes con la tesis? Igual de, no, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio porque pues tengo estas actividades o tengo tantas tareas o pues tengo, no sé, grabar cosas. Entonces, lo que a mí me sorprende es como tanto en el nivel educativo y a su vez tanto nosotros mismos y empezamos a normalizar, dejar todas estas actividades, estas buenas prácticas para los hábitos de una buena salud emocional y física, con tal de rendir en la escuela, con tal de tener una calificación excelente, con tal de sobresalir. Entonces, nada más era para complementar esta partecita de tanto la escuela como nosotros mismos hemos normalizado esto. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más del equipo 5 que quisiera compartir su opinión o aportar alguna idea sobre esto? Al parecer, no hay otro compañero que nos quisiera aportar su idea. Pues bueno, muchas gracias a los equipos por participar. Muchísimas gracias por su opinión. Yo creo que los puntos que dijeron son bastante interesantes. Ahora pasaremos a esta última etapa de lo que es la primera etapa. Hablando un poco más, haciendo una plática un poquito más fluida, en el sentido de que ahora pues vamos a empezar con el equipo 5 y pues pueden expresar como una idea contraria, su opinión a lo que dijo el equipo 1, algún comentario que quieran hacer acerca de la idea que eligió el equipo 1. Para recordar, pues el equipo 1 eligió la idea de uso del pensamiento y el equipo 5 está usando la idea de sesgos cognitivos. Entonces, me gustaría que alguien del equipo 5 empezara dando su opinión tal vez contraria o a favor de lo que comentó el equipo 1 y después, pues, alguien del equipo 1 diga algo contrario a lo que sea del equipo 5 y así sucesivamente, como alternándonos en el sentido de que primero va el equipo 5, después el equipo 1, después va de nuevo ya sea el equipo
5 y después otra vez el equipo 1, o igual pueden repetir el equipo 1 si quisiera aportar más ideas. Así que no sé si alguien del equipo 5 tuviera alguna idea o opinión acerca del uso del pensamiento que nos compartió el equipo 1. Bueno, a mí me gustaría dar, bueno, un comentario a favor, porque creo que entiendo por qué escogieron ese como prioridad, porque al leer el artículo, pues obviamente se menciona que es un diálogo interno, ¿no? Y a raíz del uso del pensamiento, pues se generan los demás también. Pues, o sea, me refiero a el pensamiento crítico en general, cuestionarnos por qué, o es más, poner en duda hasta nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva. Entonces, me parece que es acertado utilizarlo también como una prioridad. Muchísimas gracias, compañera Dayana. Ahora, alguien del equipo 1 que tuviera alguna opinión acerca de los sesgos cognitivos, en si les pareció bien lo que expuso el equipo 5, en algo que quisieran complementar. Sí, normalmente ustedes están hablando, bueno, no es un argumento en contra, solamente es algo que me genera un poquito más de ruido en cuanto están hablando a los sesgos cognitivos en cuanto a su perspectiva. Me refiero no de sus ideas, sino simplemente como estudiante que ha pasado y sí, la pandemia nos ha causado muchos problemas en cuanto a los pensamientos críticos y racionales. Pero si tomamos en cuenta lo que solamente como tal cual se trata, que es la educación educativa en México, la educación en México, perdón, más que nada se trataría de el sesgo cognitivo se trataría solamente de algo más futuro. Me refiero que lo que digamos que esos problemas los estarías obteniendo, durante, digamos, que ya lo estarías obteniendo durante lo que es en la vida estudiantil, pero si tomamos en cuenta lo que es el uso del pensamiento, se trata nada más que el profesor se arraigue a animar a los alumnos en utilizar habilidades de pensamiento y de razón. Y entonces, si no implementamos esto en la educación en México, que es digamos que desde la primaria o digamos desde el kinder, que es a los niños a pensar o a los propios estudiantes, el sesgo cognitivo se daría como resultado del desfavorable educación, la educación. Eso. Claro, muchísimas gracias, compañero. Compañera Kareli, ¿algo que quisieras aportar? Sí, justamente igual para mencionar lo que acaba de decir el compañero Osmar. Nosotros habíamos mencionado a la pandemia porque, y eso es algo que históricamente y en trabajos recientes se puede ver que la pandemia fue el catalizador para ver todos estos problemas que el sistema educativo de México ha venido arrastrando, porque como bien sabemos el sistema educativo que tenemos no es el mejor, no es aquel que nos lleva a pensar, aquel que nos lleva a reflexionar, como bien estaba comentando el compañero Osmar, de que todo este proceso con los maestros, entonces entiende el punto del compañero Osmar y sí estoy de acuerdo, creo que nos faltó hacer hincapié en este punto de la pandemia como catalizador para este tipo de sucesos o como catalizador para ver las deficiencias que tiene el sistema educativo en México. Y me pareció muy interesante cómo lo complementó y cómo lo unió con el tema que ellos trataron de los usos del pensamiento, porque sí, tiene razón, todo tiene que ver, todo es un hilo conductor, todo es un círculo que está conectado, y pues nada más era para dejarlo y aclarar ese puntito. Muchísimas gracias, compañera. Vayamos con la compañera Dayana a ver qué tiene que decirnos.
Bueno, a mí me gustaría aclarar en lo que dijo el compañero Osmar, en el sentido que creo que nos enfocamos mucho en las desventajas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? En las causas del sesgo cognitivo, ¿no? Pero me pareció bastante interesante cuando él dijo que es una consecuencia de pues lo que serían los otros temas. Pero en realidad no, porque el sesgo cognitivo es algo que se trata pues técnicamente desde la educación que tenemos en casa, prácticamente antes de poder tener uso o razón de nosotros mismos. Vamos creando sesgos, vamos creando, ¿cómo decirlo?, apreciaciones al mundo, ¿no? Nuestra perspectiva. Y es algo bastante personal. Yo, en lo particular, pienso que los sesgos cognitivos no son una consecuencia de, son el punto en el que parte lo demás, porque a partir de los sesgos es cuando nos empezamos a cuestionar, es cuando empezamos a, bueno, con ello tenemos como mayor impulso para decirnos, ok, puede ser que mi punto de vista no sea el principal o no sea el correcto. Entonces, me parece que los sesgos cognitivos son una raíz, no son una consecuencia. Ok, muchísimas gracias, compañera Dayana. Vemos con mi compañero Alfonso. Bueno, yo lo que quería comentar era algo similar con lo que dijo Dayana, de que sí, no es la consecuencia. Realmente sí, igual como dijo Karil, todos los 5 apartados están muy relacionados, un hilo conductor. El sesgo cognitivo es cuando te das cuenta de que tienes deficiencia en todo eso. Y podemos verlo no solo en el ámbito emocional, que definitivamente es uno muy importante, sino de que cuando tienes el sesgo cognitivo lo puedes aplicar a todos los ámbitos de la mente humana. Cuando te das cuenta que tienes deficiencia en que no sabes crearte criterios propios, en que no sabes investigar o en que no sabes, inclusive hay gente que llega a nivel superior y no sabe ni siquiera aprender porque solo ha aprendido tal vez a memorizar o igual por otras deficiencias ya más actuales del sistema educativo primario de México, de que pues pasan ya sin hacer mucho esfuerzo. Afortunadamente eso no nos tocó a nosotros, pero aún así yo sí, por ejemplo, yo recuerdo en primaria que había gente que nos graduamos de primaria y no sabe leer, aunque sea no leía bien, y ese es un sesgo y es uno de los más graves. Entonces es como que, no solo se puede aplicar también al ámbito emocional y al ámbito de los hábitos que tienes, sino realmente a cualquier deficiencia en cualquier tema que tú como ya pues, estudiante de una educación superior deberías tal vez no dominar, pero saber. Ok, muchísimas gracias, compañero Alfonso. Vamos con la compañera Kareli, a ver, escuchar su punto de vista. Era nada más para complementar y decir algo que me causó mucho ruido en que acaba de decir Alfonso, de realmente cómo la educación ha perdido ese sentido, porque me ha tocado escuchar, vengo de una familia de maestros y directores, entonces me ha tocado escuchar cómo les dicen a ellos, ¿sabes qué? Tú ya no puedes reprobar al estudiante, no puedes, lo tienes que pasar, no sé cómo tienes que casar, o sea, al ver que los números den para que pase. Y si no, ponle una tarea extra y lo tienes que pasar. Los estudiantes ahorita no pueden reprobar. Y entonces ahí está un déficit, un rezago que tenemos en la educación. Creo que es un área que tenemos igual que trabajar. Es como una beta para una oportunidad para mejorar este sistema de por qué ahorita tenemos que pasar a los estudiantes si no saben leer, escribir, redactar. Gente de secundaria, me ha tocado en que he dado clases, gente de secundaria que no sabe leer ni escribir bien. Entonces es como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Y justamente tiene relación con lo de los sesgos cognitivos, como ha estado mencionando el compañero Alfonso. Y es esta partecita como que nos da que pensar, nos da para reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y hacia dónde va la educación
de México actualmente. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguno del equipo 1 que quisiera compartir su opinión? Vamos con el compañero Osmar a ver qué nos puede compartir ahora. Sí, con respecto a lo que estaban diciendo mis compañeros con los textos cognitivos que se están dando, que no es la causal o el resultado de una deficiencia. Bueno, si bien es cierto que es una deficiencia, digamos que el ser humano es racional desde el principio. Sí, pero ¿desde qué punto podemos notar qué deficiencias tenemos? Desde la perspectiva de la educación, desde ese momento nos damos cuenta cuáles son nuestras deficiencias o qué estamos haciendo mal. Sí, es cierto, desde la casa empezamos a darnos cuenta, pero no totalmente. ¿Por qué? Porque somos niños. Porque desde la casa viene, sí, te implementan ideas, te implementan habilidades, ¿no? Pero en cuanto entres a una primaria o entres a un centro educativo, ahí te das cuenta a ti, tú mismo de cuáles son tus deficiencias, qué debes mejorar y por lo tanto, si tomas en cuenta la educación, entonces, ¿en dónde arraigaría eso? El uso del pensamiento y de la razón desde la perspectiva de los maestros. ¿Por qué? Porque ellos tienen que implementar que el ser humano crezca. Y también a ti mismo, también tú mismo tienes que implementarte a crecer, a pensar, a razonar, pero la educación es lo que te complementa o es lo que te hace crecer, no simplemente, digamos que estar en casa. Concuerdo completamente en el compañero de Ñana, que si desde la casa viene la educación, lo primerito, pero ahí no te das cuenta a ti mismo. ¿Por qué? Porque si vives en una burbuja, solamente dices, es lo que dicen, lo que dicen, lo que dicen, pero en la educación te das cuenta de lo que es la deficiencia. Entonces, si tomamos en cuenta la educación como eje principal, los sesgos cognitivos le hagan como causales, como resultados de que, esto hice mal, esto está mal, en esto no soy bueno, en esto está pasando, tengo que mejorar. No es todo. Muchísimas gracias, compañero, por tu punto de vista. ¿Alguien más del equipo 1 que quisiera compartirnos su idea? Vamos con nuestra compañera Giselle, a ver si tiene alguna opinión. Sí, es acerca de algo de lo que dijo mi compañera Kareli, ¿sí? Yo igual vengo de una familia de maestros. Yo entiendo también esto de que tienes que pasar el alumno sí o sí, o gente que llega a la secundaria y no sabe leer, no sabe escribir. Esto lo cuento como una experiencia personal porque yo recuerdo que cuando aprendí a leer, lo que yo me dedicaba a hacer era memorizar. Eso era algo que yo hacía y fue una manera en la que, o sea, como que me empezaron a enseñar y yo de esa manera empecé. No significa que ahorita solamente memorice, pero así aprendí a leer en parte. Y aquí es cuando, aquí hablamos, o sea, de un problema, ¿no? De cómo nos vienen educando desde que estamos pequeños. Incluso en nuestra casa, memorizando las cosas. Por eso es que queremos hacer énfasis en esto del uso del pensamiento, ¿sí? Porque uno de los mayores problemas, yo creo, o sea, que viene, se ve desde, no sé si diría el kinder, pero desde la primaria, por ejemplo, la manera en la que enseñan a los niños desde saber contar o saber leer, se hace a través de la memorización, y es algo que se mantiene incluso en la educación superior. Por eso es que queremos hacer énfasis en este uso del pensamiento como algo que se tiene que tomar más en cuenta en la educación actual. ¿Sí? No digo que los sesgos cognitivos sean menos, porque como se mencionaba que son parte de la raíz, sí, yo creo que los sesgos cognitivos en parte sirven de una manera, si tú lo tomas a mal, ¿no? Como que pueden incluso llegar a distorsionar la manera en la que ves las cosas y tu realidad. Pero es básicamente eso, ¿no? Yo creo que no es algo que se tenga que tomar de menos, pero sí a partir del, por ejemplo, el pensamiento, en la manera en la que nos vienen enseñando, se puede ver un poco más reflejado, yo diría. Poder comenzar a trabajar este tema con el pensamiento propiamente es algo que considero que tiene que tomarse en prioridad
ahora en la educación actual. Y por eso es que precisamente nosotros hablamos de este tema. Claro, muchísimas gracias, compañera. Me gustaría compartir igual mi punto de vista acerca de lo que estamos platicando. Pues yo creo que tanto el uso del pensamiento como los sesgos cognitivos son herramientas que nos sirven para analizarnos, para analizar el sistema educativo que hemos llevado. Y pues como podemos ver, al final del día todos hemos observado deficiencias en este sistema que de alguna u otra manera nos han impedido desarrollar estas habilidades, buscar estas herramientas, ¿no? Al final del día lo que representa o implica los sesgos cognitivos es el conocer, el autoanalizarnos, el ver qué es lo que está fallando. En un tal vez grado más grande, se podría decir, en un análisis como un poquito más general. Y pues yo creo que el uso del pensamiento más que nada es más un análisis solo a la perspectiva como pensamos. No estoy pues dándole menos valor o aprecio, pero creo que sí, parte de lo que es sesgos cognitivos, creo que para mí representa un poco más de importancia, ¿no? Como mencionaba anteriormente, yo creo que sesgos cognitivos es una herramienta que nos permite analizar en lo que estamos mal, pero en general, en todas partes, no solo en un punto. Entonces, yo creo que todas las herramientas son fundamentales para pues, lograr un buen desarrollo, un buen sentido de lo que es el pensamiento filosófico. Así que no sé si alguien más quisiera aportar su idea o opinión acerca de estos puntos o si quisieran pasar al último apartado. Pues al parecer ya hemos terminado con esta primera parte de lo que fueron las ideas sobre el defender nuestros puntos de vista que teníamos sobre estas herramientas. Me pareció muy interesante todo lo que nos compartieron sus compañeros, todo lo que platicamos. Creo que al final del día podemos, con nosotros mismos, podemos decidir cuál de estas herramientas es la que creemos que es menos deficiente en nosotros mismos. Eh, y pues como saber cuáles necesitaremos en el futuro. Ahora vamos a pasar a lo que va a ser la última parte de esta pequeña plática, la cual es como desde nuestra visión personal, de nuestra visión de cada licenciatura, cómo vemos lo que es el pensamiento filosófico, cómo interactúa tal vez el uso del pensamiento, los sesgos cognitivos, la construcción de un criterio propio, creación de una personalidad auténtica, inteligencia emocional. Más que nada, este último apartado es una conclusión, ¿no? Sobre cómo creemos que esto nos afecta o nos ayuda en nuestra licenciatura y sobre cómo tal vez podemos implementar estas herramientas para que el día de mañana seamos unos profesionales que en verdad nos podamos llamar profesionales, que en verdad estemos preparados para lo que nos espera en el futuro. Así que en esta parte me gustaría que el que quisiera empezar dando su conclusión, explicando de qué licenciatura viene, pues podría alzar la mano y tomar la palabra. Claro, compañera Alexa. Pues yo estudio psicología y siento que ya en sí no todos estos componentes se necesitan tratar, ya que pues en psicología trabajas con el paciente, ¿no? Que la persona a través de su pensamiento pueda llegar a
pues trabajar todo lo que lleva adentro, ¿no? Y cómo va a ser esto si no se da esos tiempos, ¿no? Y así ya no se pone a reflexionar o analizar su comportamiento, sus decisiones, todo. Entonces siento que en todas las carreras, ¿no? Pero siento que igual en esta es muy importante ya atender esta problemática porque es fundamental, ¿no? Para que la persona pueda conseguir un bienestar. Y sobre las estrategias, como que haría, yo no me iría tanto por alguna intervención grande, sino empezar por cosas pequeñas, ¿no? Usar menos tiempo en, no sé, redes sociales para ocupar esos tiempos para reflexionar o analizar, o simplemente en las mismas redes sociales, que lo que veamos no solo lo veamos y ahí ya está, sino que pensemos, ¿no? Realmente qué aporta o meter otros temas que ya hemos visto, ¿no? Como el dualismo, pensar, entonces yo pienso esto, pero ¿qué otra manera puedo percibir esto, ¿no? Entonces, más que nada, pues eso, ¿no? Es lo que pienso. Muchísimas gracias, compañera. ¿Alguien más que quisiera compartir su conclusión acerca de esta actividad? Bueno, creo que en lo que algunos de nuestros compañeros pasa a dar su conclusión, me gustaría decir la mía, ¿no? Yo estoy estudiando una ingeniería en energías renovables. Creo que el apartado o este tipo de actividades de lo que son el pensamiento filosófico y todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta materia, nos ha ayudado mucho a comprender, a autoanalizarnos, a analizar más que nada nuestro entorno y pues yo creo que como pues todos sabemos y sabíamos, la educación en México pues no es de las mejores, ¿verdad? Y siempre tiene sus puntos negativos que creo que al final del día todos podemos observar porque son demasiado visibles, son fallos muy fuertes, como mencionaba anteriormente, el hecho de no poder saber escribir o leer bien es un fallo que es grandísimo, ¿no? Y que al final del día, al no repararlo y al seguir avanzando, sigue causando problemas. Entonces, pues en fin, yo creo que el uso del pensamiento, la dialéctica y todo lo demás son herramientas que de ahora en adelante yo creo que voy a aplicar en lo que es mi ingeniería, porque sí, eh, más que nada el hecho de estar estudiando ingeniería a veces es como el grabarte las cosas más que el practicar con algo, es más que como que tienden más a enseñarte el hecho de que te debes aprender tal fórmula y que esta fórmula es solo así y que solo puede hacer por este procedimiento y que si no sigues este procedimiento posiblemente nunca vas a llegar al resultado o que lo vas a alargar o cosas así, lo que creo que nos frena mucho el sentido de que nosotros vamos a desarrollar nuestro propio pensamiento y decir, no, pues, ¿sabes qué? Si me voy a alargar mucho en este problema, pues prefiero alargarme, pero lo voy a entender mejor, voy a poder tal vez poner mis propias perspectivas, mis propias ideas al momento de realizar esta actividad. Entonces, pues, en fin, este es mi punto de vista acerca de cómo ayuda el pensamiento filosófico en mi ingeniería. Así que, por lo que veo, nuestra compañera Dayana igual quiere compartir su opinión, así que le cedo la palabra. Bueno, a una conclusión a la que llegué es que en alguna clase, más específicamente creo que fue una clase de aprendizaje, escuché que el maestro, en lo que estábamos en la dinámica del curso, de la clase, escuché que el maestro hizo una reflexión acerca de cómo la filosofía prácticamente es la madre de las demás ciencias, pero él se enfocaba más en la psicología. Entonces, pues técnicamente con este curso y sobre todo con esta práctica, este podcast, pues puedo llegar a esa misma conclusión, a esa misma reflexión que hacía mi profesor. Y con respecto a la alternativa, o ¿qué dice acá? Sí, la alternativa que planteáramos, pues
ya dije, estudio psicología. Hola, Alexa. Lo que yo propongo es más enfocado en un ámbito educativo, porque creo que estudiar esta carrera me ha dejado una perspectiva más amplia, sobre todo, pues haciendo uso del pensamiento filosófico, en el sentido de cómo, como dijo Alexa, ¿no? O sea, para hacer que una persona reflexione sobre sus conductas, sus pensamientos, etcétera, pues tiene que haber un punto base que en un ejemplo serían los psicólogos. Ellos son los que técnicamente guían a la persona. Entonces, prácticamente en el área educativa es el maestro, que no, o sea, no debe de ser aquel que tenga la verdad absoluta. Entonces, mi alternativa para poner en práctica el pensamiento filosófico es crear precisamente espacios de diálogo, plenarias. Una idea bastante potente que se me ocurre es las exposiciones, pero las exposiciones que tenemos, la idea más burda que podemos llegar a tener sobre ellas son aprender de memoria los temas, ¿no? Entonces, ¿por qué no el maestro cuestionar los temas que se están exponiendo? Esto viene a base de una experiencia en una clase de personalidad que tuve, donde el maestro nos hacía exponer. Y en primera instancia yo pensé, ¿qué dinámica más aburrida? O sea, guácala, ¿por qué exposición? Yo estoy haciendo su trabajo, no puedo creerlo. Pero conforme avanzó el curso, me di cuenta de que a lo mejor el maestro, no sé, pero me di cuenta de que podría sacarle mejor provecho a esa dinámica, porque aparte de que te hace autodidacta y te cuestionas, porque no estás aprendiendo de la palabra del profesor, pues tienes la libertad de investigar muchas cosas con relación al tema que te está poniendo. Y al momento de exponer, el profesor lo que hacía era cuestionar los puntos que tocábamos. Era filosofar prácticamente, porque de repente metía temas que tú decías ni al caso con lo que estamos viendo, pero de alguna u otra manera, al momento en el que él daba su opinión y se generaba un diálogo entre los alumnos y él, se llegaba a un punto en el que colisionaban tanto las ideas exteriores como las que se estaban exponiendo. Y creo que eso daba pie a que el aprendizaje se expandiera. Y esa es una buena manera tanto para reconocer los sesgos cognitivos, porque pues obviamente el maestro está guiando la clase con cosas que quizá tú no sabías, con cosas que quizás no podías haber pensado antes, con el uso del pensamiento, el criterio propio. Y aparte, creo que hay una parte que dice personalidad auténtica en estos puntos, también la estás creando. Creo que es una buena manera en la que se podría aplicar para hacer crecer el pensamiento filosófico. Muchísimas gracias, compañera Dayana. ¿En alguien más que quisiera aportarnos su conclusión acerca de lo que hemos platicado hoy? ¿Cómo lo van a implementar en su ingeniería? ¿Qué consideran que van a cambiar y que no van a cambiar? Entonces, sí me gustaría como que quién pudiera seguir. Eh, Compañera Carelli, creo que quieres tomar la palabra. Bueno, yo estudio historia para los que no sepan, un gusto, la mejor carrera. Entonces, nosotros, bueno, ahorita con sus aportaciones me di cuenta, sobre todo para la parte de los usos, de que a nosotros nos han venido, bueno, a la mayoría les han venido inculcando que la historia es memorizar fechas, memorizar datos, memorizar personajes, entonces no tienen todavía este proceso. Y justamente ahorita que estábamos hablando y discutiendo, caí en cuenta de que lo que debemos de hacer, bueno, lo que estamos viendo ahorita en la licenciatura en historia es justamente eso, pensar, entender todo como un proceso, como coyunturas de que sucedió algo, no simplemente el de, no, pues, no sé, la caída de Tenochtitlan fue en tal año, sino entender por qué. Y justamente todos estos apartados que menciona el artículo han formado parte para llegar a esto. Si bien tenemos sus ventajas y sus desventajas, como hemos venido mencionando, sobre los usos cognitivos, sobre los usos del pensamiento, que aún tenemos arraigadas ciertas cosas de memorizar o que no sé, o dejar de lado tal cosa para hacer esto.
Y creo que es un área, yo he estado viendo todo esto como un área de oportunidad para mejorar en todas las carreras que cada uno de nosotros maneja, porque no todos estudiamos lo mismo. Entonces, siento que este artículo, esta actividad, nos va a servir como eso, como una puerta, como una beta, para mejorar, para tratar de aportar algo a las carreras que tengamos desde nuestra propia perspectiva, detrás de todo este proceso del pensamiento filosófico, y así llegar a una resolución, así llegar a todo este proceso. Entonces, pues nada más quería comentar esto para que pues igual esa es mi conclusión de esto me sirve para esto. Sería todo. Muchísimas gracias, compañera Carelli. ¿Alguien más que quisiera aportar algo, su conclusión? Vamos con nuestra compañera Giselle, te cedo la palabra. Pues yo estoy estudiando la licenciatura de QFB y creo que aquí hay algunas cosas que son un poco inevitables tener que aprendértelas, ¿no? Hay muchos temas aquí que, por ejemplo, los primeros años tienes que ver pues cosas básicas, asignaturas básicas de la química. Y yo quiero enfocarme un poquito más en el apartado que elegimos, que es los usos del pensamiento. Y es que muchos de estos temas que se abarcan en este tipo de asignaturas, pues las tienes que ir aprendiendo, ¿no? La manera en la que lo manejan es un poco más teórica, lo cual hace que probablemente el alumno pues no le interese mucho aprenderlo, le cuesta un poco entenderlo o tener que aprender las cosas. Así que yo, la manera en la que lo puedo pensar, y es algo que he estado pensando mucho cuando me enseñaban los temas de estas asignaturas, es que debe de haber un poco más de, más que memorizar o ver las cosas de manera teórica, de poder conectar esa información de una manera como que más para práctica, ¿no? Por ejemplo, después de haber visto un tema, yo puedo cuestionarme por qué cierto fenómeno ocurre, porque ya tengo las herramientas para poder dar una respuesta a eso. Entonces, siento que es una manera en la que se podría implementar o una alternativa, en vez de precisamente enseñar los temas, sí, pero que ya más que verlo de solamente una manera teórica, de aprenderte las cosas, no sé, así, aprenderte las cosas, la persona pueda darle una respuesta a ciertos fenómenos relacionados. Porque las cosas que ves en tus primeros años luego las vas olvidando si las memorizas nada más. O sea, llegas a que semestres más avanzados y ya olvidaste las cosas básicas que viste en tu primer año tal vez. Y cierto que esa es una falla aquí. Es una manera en la que se puede trabajar. Sí. Muchísimas gracias, compañera Giselle. Y sí, algo que me parece muy interesante lo que mencionabas era eso de que a lo mejor cuando ya llegues a semestres más avanzados ya se te olvidó qué es lo que habías visto al principio. Muy interesante tu respuesta. ¿En algún otro compañero que quisiera participar, dándonos su conclusión? Vamos con nuestro compañero Osmar, te cedo la palabra. Sí, yo estudio la carrera de Derecho, y en cuanto a, en mi ambiente educativo he visto que a muchos en instituciones públicas, a muchos abogados les han dicho, abogado de papel, abogado por papel. ¿Por qué? Porque solamente tienen título, no ejercen, no ejercen o no tienen un buen rendimiento en lo que es en el ámbito laboral. Y en cuanto he visto, como todos han visto muchos maestros, te das cuenta cuáles son los maestros que tienen, te han dicho, memorízate esto, aprende esto en el examen, esto va a aparecer cuando ejerzas, o después de terminar la carrera va a aparecer esto, cuando realmente no es así. Por ejemplo, en mi caso, el derecho es cambiante, evoluciona conforme a las situaciones sociales que se vayan generando conforme día a día. Entonces, para cambiar eso, los términos son muy largos para cambiar todo. En derecho no puedes cambiar muchísimas cosas porque necesitas la aprobación de varias personas, no solamente de uno.
por lo que ha sucedido que la educación ha ido muy en decadencia y te das cuenta mucho, porque lo que dije en primer lugar fue que son abogados de papel, porque solamente no les han implementado completamente un razonamiento totalmente bueno, y te das cuenta que ellos también lo que aprendieron lo van inculcando, digamos, maestros, abogados maestros, o que te han inculcado cómo aprendieron ellos, cuando realmente no es así, y no se dan cuenta de su error, y no se dan cuenta que perjudican a las épocas futuras, a los alumnos, o a los futuros abogados, o futuros profesionistas en cualquier materia, o en cualquier carrera. Y entonces, digo que la educación o el pensamiento filosófico no ha sido de un tema muy importante, y que actualmente se necesita que se tome una visión más futura de lo que, no perjudicaría, cómo ayudaría a lo que es a la vida futura, no solamente de nosotros mismos, sino de toda la sociedad misma. Eso. Muchísimas gracias, compañero Osmar. ¿Algún otro compañero que quisiera compartirnos su conclusión? Compañera Giselle, no sé si nos quieres compartir algo más. Ok, no te preocupes. Vamos con nuestra compañera Alfonso para que nos pueda compartir su conclusión. Bueno, yo estudio la carrera de Ingeniería Física y el pensamiento filosófico, yo voy a compartir, comparto la idea de Giseli por el tema de que estoy a COFB. Al final está relacionado pues, con ciencias naturales. Y también comparto la idea de, creo que Dayana lo dijo, o Alexa, no recuerdo, una de las de psicología, de que la filosofía es la madre de las ciencias. El punto es que, recuerdo que la compañera Giseli compartió de que inevitablemente hay cosas que tienes que memorizar al principio, sobre todo en ciencias naturales, ya llámese biología, física o química, pero más que memorizar, o aunque sea, bueno, la biología no sé, porque no sé mucho de biología, pero aunque sea en química y en física, sí hay cosas teóricas que al final terminas memorizando, pero en lo particular yo pienso que cuando comprendes las cosas es cuando ya te lo aprendes, y más que memorizado lo tienes comprendido. O sea, yo puedo pensarlo como, no sé, ahorita se me viene a la mente algo, un problema que vi en física, de que si tenías, o sea, en una gráfica tienes velocidad positiva hacia arriba, o sea, va ascendente, y la aceleración va hacia abajo, va descendente. Entonces, la maestra de física nos enseñó a analizar, o sea, te enseñan a analizar cómo funcionan, pero al final hay mucha gente que como que ignora el por qué no lo comprendía. Entonces memorizó como que si velocidad está positiva, aceleración negativa, el desplazamiento, o sea, eso va frenando. O sea, la velocidad disminuye. Si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, o si la velocidad es negativa y si la aceleración es negativa, la partícula, su velocidad aumenta. Y digo, eso pues también te lo puedes aprender si quieres, o igual otro ejemplo que se me viene a la mente es el criterio de la segunda derivada, de que, cuando, si te da mayor que cero es un mínimo, y si te da menor que cero es un máximo. Y muchos dicen como que, te lo puedes aprender, como que son contrarias. Sin embargo, yo siempre he pensado que todo eso está mal, porque sí, lo memorizas, pero luego pasan las vacaciones y no derivas por 2 meses, y cuando entras al siguiente semestre ya no te acuerdas porque solo lo memorizaste. En cambio, cuando comprendes el por qué, cuando, por ejemplo, el criterio de la segunda derivada es mayor que cero y te da un mínimo, cuando tienes el por qué te da un mínimo, es como nunca se te olvida. Cuando entiendes una definición de derivada es cuando nunca olvidas qué es una derivada, nunca olvidas cómo derivar, porque si en dado caso, luego de años, se te olvidas cómo derivar, pues mínimo, como ya sabes qué es derivar, puedes tú mismo deducir cómo se hace. Que pienso que es muy importante en el pensamiento filosófico, porque al final el pensamiento filosófico que surge hace miles de años
que creo que ha surgido desde que tenemos uso de razón y somos seres racionales, es eso, generar nuestros propios conocimientos. Obviamente, ahorita, en estos tiempos contemporáneos, pues nos enseñan a memorizar mucho, pues por el avance que de cognitivo que ya hay en la sociedad. O sea, no, obviamente si un bebé le pones, bueno, un bebé, o sea, si un niño en formación le pones a deducir todo, pues nunca vas a lograr deducir todo. Simplemente sí puedes memorizar muchas cosas porque no vas a aprender todo el saber de la humanidad. Pero si te quieres especializar en algo como nosotros estamos haciendo actualmente, cada uno en su carrera, pues creo que sí es importante eso, el entender por qué las cosas son así, entender por qué funcionan así, y así es como nunca lo vas a olvidar, porque estás generando tu propio conocimiento. Porque si en dado caso, repito, lo llegas a olvidar, como tienes la idea o lo entendiste, tú solo puedes llegar a deducirlo después. Muchísimas gracias, compañero Alfonso. Ya para finalizar, solo nos quedan dos compañeros que nos gustaría compartir en su conclusión. Creo que va primero nuestro compañero José y después irá nuestro compañero Giovanni para finalizar con esta actividad. Bueno, yo soy ingeniero en computación y en mi carrera pues son muchos conceptos que me los plantean, pero ya como que ya los maestros ya nos dicen que no es necesario en nuestro caso, en nuestra licenciatura, no es necesario que nos aprendamos todo de memoria, sino como bien comparte el compañero Scholl, ya es cada quien va a crear su propio conocimiento, va a desarrollar sus propias herramientas de estudio y habilidades de desarrollo manual. ¿Por qué? Porque mi carrera ya no es fijarse en un punto y seguirlo. Ya cada quien ya es libre de realizar y aplicar lo que su creatividad se le venga a la mente con todas las herramientas que nos están presentando. Eso es, digamos que hay carreras donde si bien no es muy difícil, es imposible realizar esto, pero yo me quiero enfocar más en las carreras donde sí es posible realizar esto, para no estar siguiendo un mismo modelo de aprenderme todo, aprenderme todo, y llegar a un punto donde llega a olvidarlo y ahí ya no tenemos salida. Pues implementar este tipo de herramientas de entender, de entender y desarrollar sí es una buena manera de generar los conocimientos propios para cada uno de nosotros y evitar todos esos tipos de problemas que vivimos en los sesgos cognitivos. Y ese es de mi punto de vista. Muchísimas gracias, compañero. Ahora sí vamos con nuestro compañero Giovanni para poder finalizar con esta actividad. Hola, bueno, yo estoy estudiando ingeniería en software y pues no creo que haya una estrategia para seguir en mi campo de estudio, porque más bien durante todos los semestres que he cursado, pues la mayoría de los maestros son muy obstinados al momento de crear su propio plan de clase, ¿no? Son muy pesados, espero que no me funen. Bueno, son muy pesados ya que ellos ya están muy, se puede decir, muy sesgados, porque siempre se guían de su plan de estudio y pues no se pueden analizar que eso ya no funciona. Ellos ya lo utilizaban desde hace mucho y pues actualmente pues ya no funciona, sino lo que más sirve ahora y como todos lo hemos visto en esta libre, pues es lo que más funciona sería el pensamiento filosófico, ¿no? Igual quería decir como un ejemplo que dijo Dayana sobre un maestro igual que hizo lo mismo, que hizo que nosotros expusiéramos y pues nosotros decíamos ¿qué con eso, no? Solo exponer, pues no tiene chiste. Y hasta el maestro lo funaban, lo ponían en el, ¿cómo se le dice? Cuando califican los maestros, la evaluación docentes, pues, ¿para qué mi maestro está ahí? Si no, yo solo estoy haciendo su trabajo, ¿no? Pues que me paguen a mí. Siempre le decían a eso a mi maestro y mi maestro me lo decía, pero realmente él trataba de que nosotros tuviéramos un pensamiento filosófico en el momento de hacer de su materia que era calidad de software, que mientras exponíamos y todo eso, pues
al final se juntaban todas las ideas y pues se plasmaba muy bien en nuestro pensamiento, ¿no? Y ya tenemos una idea mejor de lo que quería explicar. Pues muchísimas gracias, compañero Giovanni, por tu opinión y muchísimas gracias a todos los demás por habernos compartido sus opiniones, sus ideas. La verdad que, como hemos podido observar durante esta actividad, hay muchos errores que se encuentran en la educación y que al final del día de nosotros va a depender si dejar que nos afecte esos errores y que se queden en nosotros o decidir avanzar, aprender nuevas cosas y pues por nosotros mismos fortalecernos, ¿no? Entonces, si alguien más quisiera decir algo o si ya no se piensa decir nada, daría por finalizar esta actividad. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias por sus opiniones y pues fuimos el equipo 5 y el equipo 1 en esta ADA número 4. Hasta luego.